Si todos aprendiéramos en pellejo ajeno, los chinos, antes de seguir a Mao, hubieran aprendido de la miseria que estaban viviendo los rusos en los gulags. Si todos aprendiéramos en pellejo ajeno, los vietnamitas hubieran aprendido de los chinos y de los soviéticos. Si todos aprendiéramos en pellejo ajeno, los cubanos hubieran aprendido de los soviéticos, de los chinos y de los vietnamitas. Si los venezolanos hubieran aprendido en pellejo ajeno, hubieran aprendido de los cubanos, etcétera, etcétera. Entonces nunca nos creemos el cuento. Eso aquí no va a pasar. Y para uno no quedar como un paranoico, que lo que está es montando una teoría de conspiración, vamos a hablar con hechos y con realidades. Pero el populismo que actualmente estamos viviendo en América Latina sí tiene una fecha de nacimiento, y es el Foro de Sao Paulo en 1990. ¿Por qué? Porque en el momento en que Fidel Castro es exitoso y trae el comunismo por primera vez a América Latina en 1959, el resto de países latinoamericanos lo que hicieron fue un copy-paste de guerrillas marxistas. Guerrillas en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, el APRA en Perú, en Uruguay, donde participó Mujica, guerrillas en Argentina y, por supuesto, la guerrilla más multimillonaria de todas, las FARC en Colombia. Todas estas guerrillas marxistas no se dieron por casualidad, venían financiadas por la Unión Soviética con el entrenamiento cubano. Pero pasa algo en 1990, resulta que se cae el muro de Berlín y la Unión Soviética se desploma y ya no hay mama soviet que pague dinero para las Kalashnikov, para los bombazos, para los secuestros, para todo lo que requiere un armamento guerrillero y enfrentarse contra el gobierno. Fidel Castro se empezó a dar cuenta que la Unión Soviética estaba colapsando desde 1987 y empieza entonces a ver cuál va a ser la estrategia para postergarse en el poder, porque Cuba es una isla que necesita recursos que vengan de afuera. Y si no iba a estar la Unión Soviética, ¿cómo iba a sobrevivir Castro en el poder? Entonces, busca a un joven marxista, sindicalista, apuesto, carismático, súper querido, de una de las naciones más millonarias de América Latina, Lula da Silva, en Brasil. Y le dice, oye Lula, aquí va a haber un problema, porque la Unión Soviética va a colapsar. ¿Cómo vamos a hacer para seguir llegando al poder? Y organizan en el año 1990 en Sao Paulo, Brasil, el primer foro de Sao Paulo. Y en ese primer foro de Sao Paulo asisten todos los partidos comunistas, todos los guerrilleros marxistas, todos los sindicalistas de izquierda de la región latinoamericana. ¿Qué significaba esto? Que si tú eras comunista, en lugar de agarrar un fusil e irte a la montaña, podías formar tu partido, presentarte a elecciones y que la gente te votara. Hay un pequeñito problema. ¿Cómo hacemos para que la gente vote por comunismo en pleno año 90, cuando acaba de desplomarse el muro de Berlín y estamos descubriendo que 100 millones de seres humanos han muerto víctimas del comunismo? Está un poquito jodido vender esa idea cuando tanta gente ha muerto. Entonces había que encontrar una manera de manipular la democracia para poder llegar al poder. Aquí la lucha no es violenta, no se trata de andar matando gente, ni de irse al monte en una guerrilla. Aquí de lo que se trata es de hegemonía cultural, o sea, lavar cabezas. Lo que tienen que hacer los comunistas es lavar cerebros. ¿Lavarlos dónde? En el cine, en el teatro, en la música, en la escuela, en la iglesia, en la casa, en la familia, en las conversaciones, en las tertulias, en los clubes de lectura, en lo que se lee. Y esa hegemonía cultural gramsciana es la que agarra el Foro de Sao Paulo en 1990 para manipular la democracia. Y ahí es donde el populismo, es decir, hablar de cosas gratis, cuando gratis no hay nada en esta vida, alguien lo tiene que producir, hasta el día que no se empiecen a crecer hospitales en los árboles, ¿sí? Dividir a la sociedad con odio, acabar con las instituciones y todo el manual que ya don Gustavo nos habló.
El Foro de Sao Paulo se reúne todos los años, desde el año 90. La última vez que se reunió en México fue en el año 2012. El primer presidente que ponen en el poder es Hugo Chávez, lo cual es una excelente noticia para Cuba, porque justamente el peor periodo de hambre y miseria que los cubanos han vivido es de 1990 a 1998, el famoso periodo especial. Y hasta que no entró el petróleo venezolano a reemplazar a mamá soviética, los cubanos estaban muy mal. Y ahora que el petróleo se desplomó, próxima parada, Colombia, porque el dinero de las drogas de las FARC es un excelente reemplazo del petróleo. Estos socialistas no piensan en décadas, piensan en siglos y están actuando por siglos. Entonces, si uno no comprende la magnitud regional de cómo está esta gente organizada, no la van a poder combatir. ¿Quiénes acudieron? De Cuba el Partido Comunista, de Colombia las FARC, de Nicaragua obviamente el Frente Sandinista, de Guatemala la URNG, de El Salvador el FMLN y de México, oh sorpresa, el PRD. Si un partido hoy por hoy es miembro del Foro de Sao Paulo, lo que le está diciendo al mundo es: el socialismo del siglo XXI es la vía, la dictadura venezolana es lo que hay que emular, vamos para allá. Un partido que hoy sea miembro de este foro está dándole aplausos y espaldarazos al genocidio que está ocurriendo en Venezuela. Y si ustedes salen a decir, Morena es miembro del Foro de Sao Paulo, ¿qué van a hacer cuando les digan y el PRD también? ¿Cómo hay que hablarle a un progre? Con mucha paciencia y utilizando mucho método socrático. Hay que llevar a los progres a un lugar que pocas veces visitan, que es las últimas consecuencias lógicas de lo que plantean. Es, creo yo, más efectivo cuestionarlos, como hacía Sócrates con sus alumnos, que tratar de demostrarles que tú tienes la razón. Claro. Bueno, Sócrates insistía con su mayéutica que uno debía hacer nacer el conocimiento que estaba en el otro a través de la pregunta y la contradicción. Exactamente. Pero el progre, medio que la contradicción le molesta. Sí, y por eso es que esquivan tanto el debate de las ideas, y ahora estamos viendo en las redes sociales que el progre utiliza mucho el insulto, el ataque ad hominem, a la persona y nunca la idea, porque precisamente le rehúye a la argumentación, a utilizar evidencias, estadísticas, datos, hechos históricos. Definime un progre, o sea, para tu estándar, ¿qué es un progre? Bueno, es lo primero que hago en el libro, de acuerdo a los mismos conceptos que en cada país le dan. En México le dicen charios, en Colombia le dicen mamertos, en Guatemala les decimos guerrilleros de cafetería. Básicamente son adolescentes y jóvenes que en algún momento, indignados por la pobreza y sin mayor conocimiento económico e histórico, levantan banderas en favor del socialismo o del comunismo, porque primero desconocen las nefastas consecuencias a las que estos experimentos han llevado, y segundo porque genuinamente creen que con esos eslóganes van a poder sacar sus países adelante. Lo que es impactante es que la mayoría de los progres, mamerto en la Argentina es algo así como medio pavo, como medio bobo. Pero digo, lo que es interesante es que, para mí una contradicción, que el progre no cree que la libertad sea un valor que deba defenderse. Sí, la libertad incluso puede quedar postergada en pos de un bien o de la revolución. Absolutamente, y lo irónico es que cuestiones que ellos no aplican en su propia vida, como por ejemplo trabajar de gratis, esperan que otros lo hagan. Al final ellos quieren hacer justicia, pero con tu dinero, no siendo ellos el ejemplo de los que paguen más impuestos por ellos empezarlos a pagar, sino que están esperando que esta utopía del nuevo hombre, de la que tanto hablaba Marx, empiece a darse para ellos entonces cambiar esas contradicciones. Es muy provocadora la tapa de tu libro, porque te veo con la gorra del Che sí. Y con un libro de la revolución. Sí. Digamos, ¿cuánto del mito del Che se instala en la progresía? Muchísimo. De hecho, es muy poco conocida la biografía de Ernesto Guevara en sus más ávidos fans.
Yo acabo de leer, de hecho, una biografía de Fernando Díaz Villanueva de Ernesto Guevara, donde aprendí muchísimas cosas, empezando porque donde le pusieron el apodo del Che fue en mi país, en Guatemala, claro. Y las contradicciones que él tenía. Él estaba, de hecho, buscando llegar a Estados Unidos y estaba buscando una visa para llegar a hacer plata. Él llega a Guatemala no por el ideal comunista, como muchos piensan, sino a buscar hacer dinero, y así lo escribe en sus propias cartas. Entonces, yo quise meterme con esta figura que considero que los jóvenes en América Latina no vamos a llegar, bueno, yo ya no tan joven, pero no van a llegar a ningún lado si tienen como modelo a una persona que violentó la vida y la propiedad privada y la libertad de sus semejantes en pro de unos ideales que tampoco se cumplieron. Entonces, la tapa busca eso, busca cambiar el rifle por un libro que en lugar de decir revolución tiene la R tachada para evolucionar, que en lugar de un habano tiene una pluma para dar la batalla a las ideas, y que en vez de un uniforme verde olivo tiene un vestido pues verde esperanza, porque yo sí creo que hay esperanza, siempre y cuando nos enfoquemos en eso, en el diálogo y en el debate de ideas. El progresismo en la Argentina generó algo dentro de nuestro oficio, que es el periodismo fenomenal, que es la denominada grieta, brecha, que es un enfrentamiento de no escuchar al otro. O sea, la contradicción es presuponer que quien está frente a vos pueda tener una parte de la razón. Acá no se da esto, acá se trata de simplemente de la destrucción. Más que conocer la verdad, de lo que se trata es de tener razón. Sí, y de hecho hay cuestiones que se volvieron como impensables y que uno no puede defender porque entonces ya uno está del lado de los inhumanos. Y son cuestiones que hay que rescatar y retomar, porque si desde entrada a ti te dicen que estás mal desde el punto de vista que estás defendiendo, el diálogo es imposible. Y el problema es que donde no se intercambian palabras, empiezan a intercambiarse balas. Entonces empezamos en una confrontación violenta, precisamente ahí donde se empieza a asfixiar el debate, con esto de lo políticamente correcto, donde empieza como a hacerse esta censura para al final no permitir ese diálogo. Mirando la radiografía de la Argentina, ¿notas alguna característica especial del progresismo, del progre? Sí, absolutamente. Primero que del dicho al hecho hay un montón de trecho, ¿verdad? Entre lo que el progre predica y lo que él realmente en su vida cultiva con su propio ejemplo. En la Argentina tú ves que muchos hablan de redistribución, pero ellos ni locos estarían dispuestos a dar una parte de su salario ni a sacrificarse a sí mismos en pro de esas batallas que quieren ganar. Y además sí creo que aquí se les ha ido un poco la mano a ciertos grupos tomando las banderas como la bandera feminista, la bandera ecologista, la bandera pacifista, que al final crean más violencia y más confrontación de un grupo que lo que quiere es venir a aplastar a otros grupos, no a lograr una convivencia pacífica. ¿No sos feminista? No, para nada. ¿Por qué? Porque creo en el individuo, independientemente de su aparato reproductor o su color de piel. Hablo mucho también de eso, de cómo la genética es algo que ni siquiera escogemos como para venir a ser valorados por eso. Creo que si realmente queremos inculcar la meritocracia, el mérito es la congruencia de una persona entre lo que dice, lo que piensa, lo que hace. Y valorar a la gente por el mérito va más allá de valorarla por cuestiones que ni siquiera escogió. Si estuviera escuchando a alguna feminista o alguna mujer diría, pero hay un sometimiento objetivo a lo largo de la historia del hombre hacia la mujer. Y de la mujer hacia la mujer, porque si el machismo solo fuera cuestión de hombres, hace rato los hubiéramos desterrado de la sociedad y vivirían como, no sé, unos peludos en la montaña que nadie quisiera. Pero el machismo está presente porque las mismas mujeres se han sometido a sus hijas, a sus nietas, a estos modelos de aplastarlas a ellas. Entonces, es una cuestión cultural que no va a cambiar hasta que no valoremos al individuo por lo que es. Yo hablo también del tema de las cuotas. Es que tener un aparato reproductor no te garantiza que un funcionario va a ser un buen burócrata. Eso es cuestión de intelecto, de mérito, de congruencia, de honestidad. Más allá de si sos mujer o homosexual o cualquier minoría, que realmente la minoría más pequeña que hay es cada uno de nosotros. Pero ¿y no crees en las discriminaciones positivas como para revertir un proceso cultural de muchos años de exclusión de estas minorías? No, porque tú podés por decreto tratar de cambiar una cuestión que realmente la cultura va a seguir arrastrando. Lo que tenemos que cambiar son esas mentalidades retrógradas que nos hacen ser no solo machistas, xenófobos, racistas, excluyentes con lo que nos parece diferente. Eso va a cambiar en la medida en que la cultura empiece a absorber
los hábitos y las tradiciones de diferentes partes, pero por decreto muy difícil. Contame qué mapa ves en Latinoamérica a partir de algunos cambios políticos. En Argentina es evidente, lo que está pasando en Brasil. Digamos, ¿sentís que lo que había sido los 2000 como un auge de los gobiernos denominados progresistas se terminó? ¿Hay un cambio de época? No necesariamente, porque creo que en América Latina creemos que solo con cambiar de presidente estamos cambiando el sistema por completo, y yo creo que sigue habiendo grandes incongruencias como naciones hacia dónde queremos ir, y no tenemos claros objetivos de qué es lo que hay que defender. Las naciones que más progresan en el mundo, que son las que puntean en el índice de libertad humana, en el índice de libertad económica, son naciones que tienen claro que hay cuestiones que son inviolables, como por ejemplo la propiedad privada, los derechos individuales, la libertad de comercio, el respeto por la libertad de expresión. En América Latina seguimos creyendo que la propiedad privada es algo que se puede respetar, pero también se puede violar, que el individuo se puede sacrificar si una mayoría así lo decide. O sea, todavía no tenemos claro que hay cuestiones inviolables para que una nación progrese libre y en paz. Entonces, por más que cambiemos de presidente, si no cambiamos eso de nuestras constituciones, de nuestros sistemas judiciales, es muy, muy difícil lograr cambios que no sean entonces pendulares, ¿verdad? Hay algo muy interesante que yo no sé si se da en Latinoamérica porque no lo conozco, pero en Argentina parece que es un ejemplo emblemático, que es Venezuela. El progresismo argentino se niega a reconocer que en Venezuela es una dictadura. La expresidenta aquí sentada, donde vos estás, ante la pregunta si había Estado de Derecho en Venezuela, se negó a decir contundentemente no lo hay. ¿Por qué crees esto? Porque es evidenciar un fracaso, ¿verdad? Desgraciadamente lo que está ocurriendo en Venezuela es la peor crisis humanitaria del siglo XXI. Progres como Mujica incluso se demarcaron, Noam Chomsky. Claro, por supuesto, nadie se acuerda de los días donde ellos aplaudían a Chávez y a Maduro, pero ahora hasta ellos han tenido que reconocer que lo que está ocurriendo en Venezuela es injustificable. Y los progres de la línea más dura parece que sienten que si reconocen eso, pues la agenda del socialismo una vez más fracasó y no van a tener entonces cómo justificarla. Entonces prefieren permanecer en silencio con respuestas bastante escuetas, ¿no? Bueno, es un poco lo que vos decías y que contábamos, ¿no? La libertad, la democracia, la república, la división de poderes es negociable para el progresismo. O sea, no es un valor, no es un límite, un coto fuerte, ¿no? Y el problema es que nunca te dicen cuál es la lista. ¿Sí? Te hablan de, bueno, es que hay industrias que deben ser del Estado. Ok, pero ¿cuáles? Decímelas puntualmente. Porque todo lo que pasa es que como nunca te dan la lista exacta de qué es lo que quieren expropiar, qué libertades quieren quitar, al final cuando gobiernan, te lo quitan todo en arbitrariedad. ¿Te gusta la definición derecha o izquierda? ¿Te parece que es aplicable a los tiempos de hoy? No, para mí en lo personal no, porque yo con la derecha no comulgo en su conservadurismo moral, sí en la libertad económica que en teoría quieren defender, y con la izquierda pues obviamente comulgo en las libertades individuales que en teoría dicen defender, porque luego lo mismo, ¿no? El gran progre Che Guevara asesinó un montón de homosexuales y se expresaba terriblemente de ellos, pero no concuerdo con la visión estatista que nos quiere imponer la izquierda en la economía, y no concuerdo con el conservadurismo moral retrógrado de la derecha. Sin embargo, ¿qué haces cuando el 95% del continente solo cree que esas son las únicas dos cosas que hay? Tenés que desenvolverte políticamente con esos términos. ¿Y cómo haces? Pues yo trato de explicar que yo tengo una ideología que abraza esa libertad económica y esa libertad individual, que es muy poco conocida aquí, que es la ideología del liberalismo clásico o libertaria, y que esa es una tercera vía que nunca se ha implementado, por supuesto, políticamente, pero que también poco se conoce. Y hay gente, tanto de la derecha como de la izquierda, que están dispuestos a explorarla más, ¿verdad? Miremos un poco Latinoamérica y pensemos en referentes. ¿Qué han significado Dilma Rousseff, Lula, Cristina Kirchner, Pepe Mujica en cada uno de sus países? Yo creo que han sido una gran frustración, ¿verdad? Porque si tanto el modelo de Lula, de Dilma, de los Kirchner acá, hubiesen logrado lo que tanto proponían, entonces no hubiera habido un cambio pendular, aunque fuera solo superficial, de la presidencia, ¿verdad? Y ahora, por supuesto, se están destapando un montón de casos de corrupción, de desfalcos a la economía, pero desgraciadamente el votante nunca culpa al causante del problema. Siempre va a culpar al que está gobernando en el momento en que el problema está ahí en la cara.
Eso incluso está pasando con Maduro. Hay gente que te dice, no, si el problema no era Chávez, el problema es Maduro. No, es que Chávez dejó la bomba corriendo, igual que los Kirchner dejaron la bomba corriendo y Rousseff dejó la bomba corriendo. Entonces, si no viene cambios estructurales profundos en los siguientes liderazgos, vamos a tener entonces otra vez un retroceso. El péndulo, ¿no? Háblale a alguien que te esté escuchando y que se define como progresista. Pues yo a lo que los invito es primero a leer el libro, a dialogar. Yo creo que no hay nada de malo en sentarse a hablar, es lo más pacífico y más civilizado que puede existir. No hay que tenerle miedo a escuchar a alguien diferente. Yo de hecho en todo el libro relato varios diálogos que he tenido con progres en todo el continente, desde el debate que tuvimos aquí con la diputada kirchnerista, pasando por estudiantes de universidades que tienden más al marxismo, y es lo más nutritivo que he podido hacer en mi vida, porque de ese mismo diálogo uno también va afinando su propio pensamiento. ¿Qué es el Che Guevara para vos? Ay, el Che Guevara es una persona que fue altamente incongruente entre lo que decía y lo que hacía, un alma muy frustrada, que encima se creía con la arrogancia de creer que sus ideas valían más que la vida de los demás. Y para mí, si tus ideas son tan buenas, no tienen por qué ser impuestas, mucho menos a punta de pistola. Gracias por haber venido, Gloria, sos muy amable. Gracias a ti, Luis.